Continuamos en mi canal de YouTube Letras de Papel y por supuesto en Radio Latina 88.1. Para mí es un honor poder dialogar en este día con un, no sé si decir ex o compañero, porque cuando trabajamos en radio todos somos compañeros, ¿verdad, mi querido Eric? Bienvenido, un abrazo virtual para ti. Todos somos colegas. Saludos, Isabelita, a ti, a los seguidores de Letras de Papel y mis deseos de que este año 2024 que estamos iniciando sea un año lleno de mucha salud sobre todo y que sea un año en el que pensemos en los demás, en que no solo pensemos en nosotros, que sea un año bueno para todos y todas. Qué lindo, qué lindas palabras de este hombre maravilloso que es mi colega. Yo le decía, pues también eres mi compañero, porque fuiste mi compañero. Trabajamos, ya vamos a hablar de eso, que trabajamos en medio de comunicación. Pero yo le quiero preguntar algo a mi querido Eric antes de avanzar con este diálogo. A lo mejor estás enamorado porque te veo totalmente diferente, mi querido Eric. Te veo con un hálite así diferente. Te veo muy guapo, muy simpático. A ver, ¿tu corazón ya tiene dueña o todavía no? Bueno, muchas gracias. Creo que sobre todo, Isabelita, debemos enamorarnos de la vida, enamorarnos de lo que hacemos. En mi caso, me atrevería a decir que siempre he sido un enamorado de la radio desde muy Ya. niño. Es verdad. Entonces, sí, eso es lo que puedo decir. En realidad, enamorado de una persona como tal, no. Considero que son cosas quizá que con el tiempo llegarán, si deben llegar. Pues con el tiempo he entendido eso, que los seres humanos nacemos, crecemos y estamos para servir quizá a los demás. El resto vendrá por añadidura y bueno, pues yo considero que Dios, si ese es el caso, pues pondrá a alguien a mi lado. Bueno, en realidad solo Dios sabe. Dicen que quien a Dios tiene nada le falta. Entonces me siento muy enamorado de la vida y de lo que hago sobre todo. Qué lindo, qué lindas palabras, mi querido Eric. Yo quisiera iniciar por el principio este diálogo para que los amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Latina y por supuesto por mis canales de virtuales, yo quisiera iniciar contándoles quién es Eric Caicedo. Lo conozco hace mucho tiempo, pero es una persona no vidente, más sin embargo, con Eric podemos conversar de varios temas, de varios tópicos y él se siente una persona muy normal, sin ningún problema. Entonces, yo quisiera iniciar por el principio. ¿Cómo naces tú? ¿Cuál es tu niñez? Perfecto. Bueno, les cuento, como tú ya lo has manifestado hace un momento, yo poseo una discapacidad visual. Yo nací con esta discapacidad, eh, pues al poco tiempo de haber nacido, mi madre empieza a notar, me ha contado, que al no seguir yo sus gestos, sus miradas, viene una preocupación en ella y claro, viene la inquietud de que algo no anda bien. Ujú. Inician una serie de exámenes médicos y demás, lo cual dan como diagnóstico una discapacidad visual total. Es decir, yo no percibo luz, sombra alguna, nada por el estilo. Mi discapacidad es total de nacimiento. Mi madre tuvo un parto normal. La razón de esta discapacidad es el no desarrollo del nervio óptico. Entonces, pues ha sido una vida que la he debido llevar así. ¿Cómo ha sido mi niñez? Respondiendo a tu pregunta. Bueno, yo nací en España, soy hijo de padres ecuatorianos, pero nací en España, nacimos en España conjuntamente con mi hermana. Tengo una hermana quien es 2 años mayor a mí. Y pues al quedarse mi madre sola, con dos hijos pequeños, en otro país, ella toma la decisión de venir a Ecuador, Ya. dado que toda mi familia se encuentra aquí. Entonces entiendo que pues la familia también le dice a ella que vengamos acá al país donde obviamente íbamos a estar acompañados de la familia. Pues yo definiría a la niñez, a mi niñez, como una niñez no tan buena, sí, debo decir que en el fondo sufrí mucho. Primero la ausencia de mi padre, su abandono, luego el tener que venir a otro país y el iniciar una nueva vida a mis 4 años de edad.
el empezar recién a conocer a mi familia, no fue nada fácil para mí conocer a mi familia, otras costumbres, luego ir a la escuela, a una escuela especial, pues en donde me eduqué gran parte de la primaria. Entonces, defino mi infancia, quizá una infancia no tan alegre como la de otros niños, quizá que han tenido la suerte o la posibilidad de crecer junto a sus padres, quizá rodeados por mucho cariño, en fin. En mi caso no fue así, pero no me puedo quejar. Considero que pues estas cosas a uno le han hecho más fuerte y pues me han dado las fuerzas necesarias para estar donde estoy en la vida. Pero entonces mamá tuvo un papel trascendental en el desarrollo personal que has logrado hasta este momento tenerlo tú. Es verdad que la ausencia del padre te afectó, pero más sin embargo, mamá hizo un buen trabajo. Eres un hombre muy preparado, eres un hombre culto y un hombre definido. Y además siempre quisiste tú y amaste, vamos a llegar a eso, a la radio. Entonces, mamá juega un papel importante. Por supuesto, un papel muy importante, un papel trascendental es el que hasta hoy en día juega mi madre, por eso le agradezco. Y efectivamente, aunque quizá hubo una parte de la infancia que no fue tan buena, otra parte sí me permitió hacer lo que siempre quise hacer, radio, a mis 7 años de edad, estando en el Instituto Especial Mariana de Jesús, gracias a una maestra de la escuela, quien tuvo la genial idea de trabajar en un programa de radio hecho por niños, un programa para niños, ¿Ya? algo especial tuvo aquí. Esta maestra tuvo este proyecto con el propósito de incentivarnos a nosotros, a los niños de la escuela, a la lectura. ¿Y cómo son las cosas? ¿Cómo es Dios? Yo siempre considero que Dios nos pone a las personas que deben estar a nuestro alrededor. Un día esta maestra, sin conocerme en la escuela, pues se acercó a mí y conversamos un poco y me preguntó, ¿te gustaría estar aquí en un programa de radio? Pues para mí ese fue uno de los días más felices en mi vida, porque ¿Ya? claro, ese fue el sueño de toda mi vida. Entonces, tengo que decir también, Isabelita, que pues toda etapa de nuestra vida puede dejarnos cosas negativas, pero también nos deja cosas positivas. Lo que pasa es que muchas veces, lastimosamente, nosotros, los seres humanos, no valoramos esas cosas positivas y siempre pensamos más en lo negativo que nos pudo haber dejado esa etapa. Entonces, mi niñez sí me dejó una etapa negativa, a lo mejor crecí pues bajo la ausencia de mi padre y bajo circunstancias difíciles. Mi madre ha jugado un papel trascendental en mi vida. Le doy gracias a mi madre porque ella ha sido uno de los pilares fundamentales para que yo esté donde estoy. Puedo decir que mi infancia fue difícil por la ausencia de mi padre, él venía a temprana edad a otro país, conocer otras costumbres, pero me dejó algo bonito que fue el hacer realidad el sueño de toda una vida. Estar en radio, lo que me ha permitido hoy llegar a ser el comunicador radial que siempre soñé. Estando en la escuela a mis 7 años de edad, gracias a Miriam Gallegos, maestra del Instituto Especial Mariana de Jesús, quien tuvo el proyecto de crear un programa de radio hecho por niños, un programa para niños, con el propósito de incentivarnos a nosotros, los niños de la escuela, a la lectura. Entonces, pienso yo que muchas veces miramos aspectos negativos de cada etapa de la vida, pero yo considero que toda etapa de la vida puede traernos aspectos negativos y positivos también. Los positivos Definitivamente. son los que siempre deben permanecer en nuestra memoria y los momentos negativos, echarlos al olvido. Ahora, mi querido Eric, ¿sentías tú bullying cuando estabas en la escuela, después en el colegio? ¿Cómo es el comportamiento de una persona no vidente? Indudablemente, el acoso escolar fue un problema que lo viví desde la escuela, estando en la escuela, desde el instituto especial en donde me formé. Pues creo que a veces, no sé por qué tenemos los seres humanos a ser egoístas, por ejemplo. Eh, Pienso que quizá estas cosas pueden venir desde los adultos, desde la familia. En todo caso, pues fue algo que lo he superado, gracias a Dios, que no ha sido fácil,
porque no es nada fácil, sobre todo creo que en la infancia hay situaciones que nos dejan secuelas difíciles de superar, pero yo agradezco a Dios la fuerza y la valentía que me ha dado para superar esas situaciones que, pienso yo, todos nosotros atravesamos en la vida. Y claro, quizá hoy en día se habla mucho más del bullying, del del acoso bullying. escolar. Ujú. Para ello es muy importante el apoyo de la familia, es importante, yo diría que, pues, desde las aulas se hable con los maestros, los padres de familia, las personas encargadas del departamento de orientación vocacional. Entonces, Cuando tú quizás son sentías, cosas partes de la vida. mi querido Eric, cuando tú, ¿qué tipo de bullying te hacían a ti? Y cuando acudías donde tus maestros, donde tus superiores, ¿te escuchaban? ¿Te creían? ¿Te hacían caso? ¿Qué deberías o cómo orientarías tú a los jóvenes no videntes en este momento? Porque estamos en una sociedad mucho más difícil de la que tú viviste. Claro, he allí un problema. A veces nos cuesta decir lo que nos pasa. ¿Sabes por qué, Isabelita? ¿Por qué amigos y amigas que nos siguen? Porque a veces existe esa desconfianza. ¿O qué es lo que pasa? Hay veces que la familia, los mismos maestros, por ejemplo, pues en vez de escucharte lo que ellos hacen o te pueden decir es, pero tú ¿por qué te dejas? ¿Por qué Ya, permites esto? es verdad. Entonces, lo importante yo diría es no juzgar, escuchar y saber cómo actuar, cómo ayudar a ese estudiante, a esa persona, a ese hijo. Entonces, pues no siempre me escuchaban, pero bueno, en todo caso, fue muy difícil, la verdad, salir de esta situación, pero gracias a Dios logramos que, otra de las situaciones, estas cosas, claro, desencadenaban en problemas de no querer asistir a clase, De encerrarte. exacto, de no cumplir con las tareas, de ser impuntual. Estas cosas me llevaron a estas situaciones también, pero como digo, a Dios gracias, logré salir, fueron situaciones temporales que se dieron y como yo digo, pues que quizá me han permitido ser más fuerte. Tengo que Porque agradecer mucho a Dios porque pues he escuchado o conocido el caso de personas que al sufrir acoso escolar, por ejemplo, pues se quedan allí y hasta no tal quieren punto de volver. ya, exacto, Ujú. exactamente. Ahora, nuevamente yo tengo que mencionar a tu mamita porque tu madre te hizo tan independiente, porque ya vamos a llegar al hecho cuando éramos colegas en la radio católica. Yo veía a Daniel perdón, a Eric, lo veía llegar en el bus, coger el bus, bajar, pero él no estaba esperando que lo lleven. Entonces, a mí me causaba una sensación maravillosa de ver un ser humano, pero tan completo como eras tú, con esa independencia. Entonces, eso es importante que los amigos lo escuchen, porque a veces uno teniendo todas las facultades nos sentimos agotados, nos sentimos deprimidos y no valoramos todo este cuerpo maravilloso que Dios nos dio. Por favor. ¿Qué puedo decir al respecto? De niño cuando era muy pequeño, sí, porque recuerdo que mi familia me decía muchas veces, bueno, cuando seas grande, pues tendrás que ir solo de un lugar a otro y demás. Ya, En ese tiempo sí me preocupaba mucho y decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? ya. Bueno, y creo que fue algo bueno que me dejó el haberme formado mis primeros años en una escuela especial, porque recibí las herramientas necesarias para movilizarme, por ejemplo, para ser independiente. Recuerdo que me decían mucho los maestros, en la vida tienes que ser independiente, no puedes depender siempre de otras personas, y es algo totalmente cierto. Yo siempre suelo decir, no me gusta depender mucho de otras personas. No podemos estar todo el tiempo a espera de que otra persona nos Así pueda es. ayudar, porque esa persona puede tener un sinnúmero de ocupaciones, en fin. Entonces, sí, me ha gustado ser independiente. No ha sido fácil tampoco, debemos a diario, yo digo, jugarnos la vida,
Miren que hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de acudir a un seminario para personas con discapacidad, alguien me decía, las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, cuando salimos a la calle de nuestra casa, nos jugamos la vida y nos enfrentamos a un deporte de alto riesgo. ¿Es Es algo que yo verdad? llevo siempre en mi mente, porque es verdad, uno no sabe en la calle con qué peligros, con qué obstáculos, con qué situaciones nos vamos a encontrar, pero quiero decir estas palabras que alguna vez me las decía, pues, una persona con discapacidad a la que entrevistaba en el quehacer radial. Me decía, las personas con discapacidad tenemos dos opciones, o nos empoderamos en la vida o nos hundimos con nuestra discapacidad en ella. Entonces, estas palabras me marcaron. Lo que tenemos que hacer nosotros es empoderarnos y mostrar que las personas con discapacidad somos capaces de hacer muchas cosas. Si haces una comparación, ¿cómo trataban a las personas no videntes o con ese tipo de discapacidad antes y ahora? Porque antes uno tenía temor, hasta diría que un poco de miedo a apoyar o ayudar a una persona no vidente. ¿Cómo miras tú si haces una comparación con el ayer y con el hoy? Bueno, yo diría que el temor existe todavía, algo que a mí me ha sucedido mucho a diario y me sigue sucediendo. Por ejemplo, en los medios de transporte, hay veces que uno necesita, al tener una discapacidad visual en este caso, necesita que la persona que está a su lado le informe en qué lugar estamos, cuánto nos falta quizá para llegar al lugar donde ya debemos Ajá. bajarnos del bus de transporte. Y algo que me sucede mucho hasta ahora, las personas te ignoran totalmente. Es como que tú pues hablas a la pared, por decirlo así, porque nadie te responde. Eh, mm, Me ha pasado también, por ejemplo, que a veces cuando me he intentado acercar a una persona porque he necesitado quizá la ayuda para cruzar una calle, para tomar un bus de transporte, para llegar a un determinado lugar, las personas lo que hacen es correr, quizá para no ayudarte, entendería yo. Pero en todo caso, yo considero que estas actitudes no son por maldad, son por el desconocimiento de las personas. Alguna vez escuchaba a alguien decir que el desconocimiento nos hace actuar de manera equivocada. Cuando Es verdad. actuamos a ciegas, podemos hacer daño. ¿Cuál es el mayor peligro el que tú te enfrentas cuando estás en la calle, cuando vas al bus, cuando vas a alguna reunión? ¿Cuál es el mayor peligro que tienes tú? Bueno, quizá el mayor peligro al que me he expuesto cuando uno está caminando, por ejemplo, hay veces que quizá un vehículo puede subir a la acera, ¿sí? O al cruzar una calle también, creo que a todos nos puede pasar que uno está cruzando y por allí Viene viene un uno. vehículo. Si tú no lo ves a tiempo, pues algo puede suceder, algún fatal accidente. Son los principales peligros a los que estamos expuestos, quizá el que no se respeten los espacios, las aceras, los espacios para el peatón, cuando a veces se ven llenos de vehículos o de otros objetos. Son tantos los peligros y también, pues, hoy en día la inseguridad en la que vivimos. Pues no podemos, lastimosamente, yo digo, confiar en todas las personas. Pueden haber personas que, aprovechándose de una discapacidad, puedan tener una mala intención. Qué difícil, mi querido Eric, qué difícil. Por eso yo creo que estos diálogos son tan importantes para que la gente empiece a comprender y a concientizar. Vamos ahora a la parte que más te gusta, mi querido Eric, que es la radio, porque yo lo conocí justamente a Eric cuando todavía era muy niño. Ahora ya eres todo un hombre maravilloso. Y claro, a mí me llamaba la atención porque vos tenías pasión por la radio, tenías una cosa que te nace y que te brota el estar frente a un micrófono. Y has tenido un quehacer radiofónico bastante nutrido. Y yo quisiera que a los amigos de Radio Latina y de mi canal de YouTube, tú puedas contarles entonces ese proceso que tuviste para llegar a la radio.
Bueno, he hecho radio desde muy niño, desde los 7 años, como les dije, gracias a una maestra de la escuela. No sé por qué siempre me gustó. A ver, siempre me llamó la atención escuchar los noticieros en la radio y bueno, pues yo siempre decía, quiero estar en radio. Recuerdo cuando era niño, muchas veces le dije a mi madre, cuando sea grande quiero trabajar en radio. Siempre fue mi sueño. Debo decirles que, en cambio, el sueño de mi familia siempre fue que yo tenga una pasión quizá por la música. ¿Ya? eh, Siempre Te o inculcaron. quizá, si se consideraba que las personas con discapacidad visual es como que teníamos aptitudes quizá para la música, para dominar algún instrumento musical. Siempre mi familia me decía que yo tenía dedos de pianista y ¿Ya? que debía convertirme en un gran pianista. ¿Ya? No sé por qué nunca tuve esa pasión, intenté aprender, pero yo digo, pues creo yo que se necesita de mucha paciencia para dominar cualquier instrumento musical. Así es. Admiro mucho a las personas con discapacidad que son grandes músicos, conozco a algunos de ellos, pero pues mi pasión siempre fue la radio. Me llamó siempre la atención el hecho de escuchar la radio y de que llamen los oyentes y el hecho de que te pidan alguna canción, de que no sé, soliciten enviar saludos. De Hoy en día quizá. interactuar, de interactuar. Exacto. A lo mejor quizá, digo, la tecnología se ha visto hoy un poco reemplazada, ¿no? Vemos que a lo mejor ya no existen tanto las llamadas telefónicas, sino los mensajes, Exacto. pero cualquier manera de interactuar, yo digo, es buena. El saber que detrás de un micrófono, detrás de un radioreceptor, hay un público que está Mm. muy pendiente de las cosas que dices. Por eso siempre es importante mantener el respeto hacia el oyente y el respeto por esta profesión maravillosa que es la radio. ¿Dónde empiezas a trabajar en primer lugar? Cuál fue tu casa al inicio? Bueno, al inicio debo mencionar a Colorín Color Radio, la Radio Internacional de los Niños, una emisora que existió aquí en la ciudad de Quito hasta el año 2001. Y luego, pues ya mi primer trabajo como tal, remunerado, eh, debo mencionar a la emisora que habías mencionado hace un momento, a Radio Católica Nacional. Ujú. Bueno, donde sí puedo decir que ya se hizo realidad el sueño, que fue pues trabajar en un medio de comunicación. Sí. Claro, ya todo convertido en un profesional de la Ujú. radio. Entonces, hay que ser gratos en la vida, agradecer a todos los medios que han confiado en las capacidades de uno, le han abierto las puertas. Siempre hay que ser gratos en la vida, digo yo, ante las circunstancias que se nos puedan atravesar en el camino. Y pues mira, esta profesión nos ha llevado, yo digo, a todos los comunicadores, el hecho de estar en un medio de comunicación, pues nos ha llevado a conocer a personas extraordinarias, maravillosas, y hay que dar gracias a Dios y a la vida por eso. Pero tú eres un luchador, tú estás eh, luchando duro y fuerte. En este momento, ¿en qué radio te encuentras? Bueno, me encuentro trabajando en un programa de radio y otra de las cosas que debo mencionar. Siempre soñé, Dios ha sido muy bueno y me ha concedido todos los sueños que tuve en la vida. Soñé con estar en radio desde muy niño, lo hice. Soñé con estar al frente de un programa de radio, con vincularme a otras áreas que tiene la radio, porque el estar en radio no es solo estar detrás de un micrófono, en Ujú. radio en muchas áreas lo logré también. Y fue mi sueño también dirigir un programa de tipo motivacional, donde se hable sobre lo positivo de la vida. Hoy en día estoy colaborando con la radio del municipio de Quito, con Radio Municipal, en un programa que ya ha cumplido 2 años de estar al aire, al que yo lo denominé el camino de vivir. ¿Por qué? Porque la vida es un camino, como yo digo, con caídas, resbalones, pero también con momentos de brincar alto, como yo creo que todos nosotros los seres humanos lo hemos hecho. Entonces, por esta razón lo he denominado así a este programa, El Camino de Vivir. Así que, pues, bueno, les invito a escucharlo los sábados de 8 a 9 de la mañana. Otro de mis sueños hecho realidad, donde yo busco motivar a los oyentes
mediante testimonios de personas con discapacidad o que tal vez realizan una actividad en común digna de resaltar. Mi admiración total para vos, mi querido Eric. Tuvimos la oportunidad de trabajar en Radio Católica y ahí es cuando yo la miraba a mi Eric que bajaba del bus, él subía, caminabas por todo lado y yo veía ahí con esa solvencia que tú lo hacías. ¿Y cómo llegas a la radio municipal igual? Porque está arriba en San Juan. ¿Cómo lo haces? ¿Te van a dejar o tú ya te proyectaste para irte independientemente solo? Bueno, tengo que decirlo, pues hay situaciones en las que no siempre podemos depender de nuestra autonomía. Se nos ha dado la posibilidad, la tecnología nos ha ayudado mucho. Yo creo que la pandemia también, hay que destacar lo positivo que nos dejó la pandemia, pues nos ha dado la posibilidad de que la tecnología nos permita hacer las cosas desde casa. En Ajá. este caso es un programa que lo hago y lo realizo desde casa gracias a la tecnología. Sí, hay situaciones en las que se nos complica el El tema del lift, desplazamiento así es, y, así es. y tú lo has dicho, al estar en un lugar un tanto alejado y de difícil acceso, pues hemos debido optar por otras situaciones. A pesar, yo digo, de que la persona con discapacidad, cualquiera que ésta sea, siempre busque esa autonomía, esa independencia, esa autosuficiencia, digo yo, muchas veces necesitaremos de otras personas en la vida. No podemos decir, soy capaz de valerme por sí mismo. A lo mejor sí, pero en muchos momentos de la vida también necesitaremos de otras personas que yo digo nos den cierta guía, cierto empujón. Y bueno, pues he tenido esa facilidad ahora de hacerlo desde casa. Y bueno, pues aquí estamos, yo digo, siempre digo, pues le pido a Dios que Él me ponga en el lugar donde deba estar y a las personas con quienes deba estar. Amén, qué lindo. Te veo muy maduro, mi querido Eri. Siempre hemos mantenido este contacto hace muchísimos años atrás y no me resta más que decirte que Dios te siga bendiciendo y quiero escucharte en Radio Municipal por muchos años más. Estamos muy contentos porque haces y aportas a la sociedad con cosas positivas que nos hace tanta falta, porque si algún rato vamos a conversar sobre los programas que se generan a través de la radiodifusión ecuatoriana y, ¿por qué no?, también de la televisión. Vamos a hablar en una próxima oportunidad, pero hoy para mí ha sido realmente una satisfacción enorme poder haber dialogado contigo y que mi audiencia te haya escuchado, porque desde ya te quieren, mi querido Eric. Te mando un abrazo. Despídase, por favor, mi querido amigo. Isabelita, no me queda más que agradecerte, desearte un lindo año a ti, pues que sigas trabajando también en favor de una comunicación de calidad y responsable. Y a los seguidores de Letras de Papel, un lindo año 2024. Luchemos por nuestros sueños, pues lo difícil dejemos al olvido. No hagamos daño a otras personas. Seamos buenas personas y vamos a ver que Dios y la vida se encargarán de recompensar nuestras buenas acciones en su momento y de la mejor manera. Muchas gracias. Un abrazo, mi querido Eric. Que Dios te bendiga. Ustedes, mis amigos, ya volvemos.